Bueno, ya estamos acá en el programa ya 9, el noveno programa. Llevamos aproximadamente ya 2 meses grabando, haciendo estos programas junto a Marga Marga TV. Seguimos igual de contentos, igual de felices, hemos tenido muy buena retroalimentación. Han crecido también nuestras redes sociales, hemos tenido hartos llamados, nos han mandado mails a través de las redes. Aquí también en cámara después les voy a decir cuáles son los Instagram. Pero lo importante es que también estos programas quedan grabados en YouTube. Así que si es que alguno de ustedes se perdió alguno de estos programas y es súper importante que se metan en YouTube, ya sea el YouTube de Marga Marga o el mío Renzo Perocarpi, están incorporados ya los programas anteriores, así que la verdad que los invito a incorporarse a este nuevo, al Distrito Emprendedor. Recordemos que el Distrito Emprendedor es un programa de aproximadamente entre 14 y 15 capítulos, pero parece que lo vamos a tener que alargar un poquito porque se han ido sumando temas. La verdad que ustedes han hecho muchas preguntas donde hay temas súper importantes que estamos desarrollando. Así que a lo mejor este programa, gracias a ustedes, va a ir de 14 a lo mejor a 20. Y recuerden que también hay 4 programas que son exclusivamente del área inmobiliaria. El área inmobiliaria, donde vamos a pasar por el desarrollo habitacional, vamos a pasar también por el desarrollo comercial, por lo que son las parcelas, lo que son los strip centers, los locales comerciales. Y esto porque yo fui también casi 20 años gerente general de una inmobiliaria grande, así que la verdad que tengo harta experiencia en el desarrollo y el tema inmobiliario, como es hoy día una de las principales industrias a nivel mundial, es súper importante que ustedes que son emprendedores, que son empresarios y van a lograr en algún minuto ser inversionistas, es súper importante que entiendan todo lo que pasa detrás del tema inmobiliario. En el área habitacional, ¿qué pasa, por ejemplo, con las promesas? ¿Cuál es la diferencia entre la venta en blanco, la venta en verde, eh, venta terminada, que es lo que son los bonopiés? Vamos a desarrollar todo un tema inmobiliario, vamos a tener 2 grandes invitados, así que también los invito a que se incorporen todos los que quieran saber de esta gran industria que son los bienes raíces. Bueno, hemos pasado, el Distrito Emprendedor es el programa que va a pasar desde que tú que eres empleado a cómo pasas a ser autoempleado, después empresario y últimamente inversionista. ¿Por qué? Porque el programa lo que quiere es que ustedes entiendan la importancia que son tener múltiples ingresos. Y de los múltiples ingresos también hay que repetir los temas porque son temas que súper importantes que tienen que quedar en la retina, tienen que quedar en ese disco duro que ustedes tienen. Es súper importante que se entienda cómo uno puede pasar directamente de inversionista, eh, y lo difícil que es el tema del emprendimiento. Como dijimos, hay un 15% que son los emprendedores del país y es súper importante que ese 15% que son emprendedores pasen a ser empresarios. Y para ser empresario, lo que ya dijimos que es súper importante es delegar, es saber delegar, armar un buen dream team y poder delegar porque con la delegación tú te transformas directamente en empresario. Bueno, el último programa alcanzamos a ver a refilón lo que es esta famosa regla del 50-30-20. Esta es una regla importante, entendiendo de que sabemos de que todos ustedes es difícil el tema del ahorro, porque generalmente uno ahorra lo que le queda. Y por ende, al final uno pasan los meses, pasan los días y uno se gasta las lucas y en definitiva no puede ahorrar. Pero lo que yo los invito es que ustedes traten de ahorrar por lo menos un porcentaje. La regla 50-30-20 lo que habla es que de todos tus ingresos, ojalá que el 50% sea directamente a tus necesidades. Obviamente el arriendo, el gasto fijo, agua, luz, todo lo que sean costos fijos directamente. 30% que ya el carrete, los deseos, porque obviamente uno sale, uno carretea, uno necesita lucas para eso, pero ojalá que puedas ahorrar ese 20%. Bueno, obviamente las personas que ganan hasta cierto nivel, el sueldo mínimo, 800, 1 millón, a lo mejor le va a ser muy difícil ahorrar ese 20% y claramente como programa lo entendemos. Pero lo importante es que ustedes entiendan qué es lo que hay detrás de eso. Si no pueden ahorrar un 20, ojalá ahorren un 10. Si no pueden ahorrar un 10, ahorren un 5. Pero les voy a dar una estrategia. Y esta estrategia es que ustedes tienen que ahorrar al tiro. O sea, por ejemplo, si ustedes tienen un sueldo, de ese sueldo saquen al tiro, ojalá un 20%, y lo dejan en un fondo o lo dejan en una cuenta de ahorro, de tal manera que automáticamente ustedes piensen que ganan el 80% de eso. Y ese 80% ahí tienen para gastarlo entre las necesidades y los deseos y el tema de la vida. Pero ahorren el primer 20%. No sacan nada en ahorrar lo que les quedó, porque en definitiva nunca va a quedar. Entonces la estrategia es te hagan el sueldo, agarran al tiro un porcentaje que ojalá sea ese 20, ese 15%, déjalo de lado
y automáticamente gástate lo que sobra. Entonces, el ahorro está primero. Eso es fundamental. El ahorro está primero. Entonces, esta regla lo que hace es cómo uno puede distribuir las lucas a nivel mensual. Obviamente, ojo con esos gastos hormiga, que yo también lo hago, de repente el Starbucks está carísimo, o el café diario, todas esas cositas que empiezan, el Rappi, todo hoy día uno está mucho más cómodo en la casa y lo que hace es solamente pedir. Pero claramente empieza a aumentar. Si ustedes hacen la cuenta de cuántas lucas se está gastando al mes en gastos hormiga, le apuesto que va a ser un 5, un 8% de su sueldo. O sea, realmente, y esto va aumentando todos los meses, y estas son estadísticas reales. Entonces, dentro del ahorro es súper importante que ahorren, porque lo otro importante es que ese pequeño ahorro que ustedes puedan lograr mes a mes se va juntando y en algún minuto tú lo vayas a necesitar. ¿Para qué? Para invertir en algún pie de un departamento, que hablamos que uno es principal de ingresos pasivos, o si no, para ese emprendimiento. Hoy día a lo mejor tú tienes el bichito de poder emprender. En algún minuto lo vas a poder hacer, pero sí o sí se va a requerir capital de trabajo. Entonces, ese capital de trabajo va a ser el que tú vas a necesitar en el minuto que tengas alguna idea de hacer algún producto o un servicio, vas a necesitar algo de ahorro. Entonces, para mí el ahorro como ahorro no sirve mucho. Lo más importante es el ahorro, pero pensando en una inversión. Obviamente, si es que va a llegar en algún minuto que va a tener una gran idea, pero no ahorraste plata, obviamente, y el banco no te va a apoyar, porque recuerden que es muy difícil que los emprendedores lo apoye el banco porque es una empresa nueva. Es una empresa nueva, es una empresa sin historia, es un RUN nuevo, no tiene historia, no tiene capacidad de pago. Entonces, generalmente los bancos es muy difícil que te financien al principio. Si tú no tienes esas lucas ahorradas, vas a tener que optar a incorporar un socio. Y incorporar un socio va a ser un socio capitalista que te pase plata, o puede ser un socio operativo que también opere, o a lo mejor un socio pasivo que también lo vamos a ver en detalle. Y eso obviamente te va a costar un porcentaje de la empresa, pero eso es porque no tuviste la capacidad de ahorro. Entonces, el tema de fondo es que trates de ahorrar un 5, un 10, un 15, un 20, y si en definitiva puedes lograr esta regla famosa del 50, 30, 20, es lo que nosotros como programa queremos que tú incorpores dentro de tu vida. Incorporas dentro de tu vida, incorporas dentro de tu día a día el tema del ahorro. Después se nos quedó otro tema pendiente, que es la famosa ley de Pareto. No sé si ustedes han escuchado antes lo que es la ley de Pareto, pero en el transcurso de mi vida empresarial, de la empresa que he estado, me he dado cuenta que de repente uno gasta mucho tiempo en cosas que no son tan importantes, que son cosas que no te dan el fruto que tú quieres, no te da la rentabilidad que tú requieres. Entonces, y eso es porque uno no se enfoca en lo realmente importante y es lo que realmente te da lucas. La ley de Pareto es cuando generalmente el 20% de tu esfuerzo del día a día es lo que te genera el 80% de los resultados. Y esto estamos hablando de los esfuerzos, estamos hablando del día a día, de la cantidad de horas que tú ocupas en el día, pero generalmente ese 20% de las horas son las más rentables. El otro 80% lo ocupas en puras cosas cotidianas que en definitiva no te dan nada. Si lo llevamos, por ejemplo, esta ley de Pareto no solamente funciona en este aspecto, sino también funciona en cualquier tipo de negocio. Me acuerdo en el kamikaze que yo tenía, que me iba muy bien porque vendíamos hartos temas de las poleras kamikaze, las fundas de Jeep, vendíamos cerveza kamikaze, vendíamos un montón de cosas. Pero si nos íbamos en el fondo, claramente lo que más se vendían eran las poleras y los jockeys, y también las fundas. Entonces era como un 20% de toda línea de productos eran la que efectivamente se vendía. El otro 80%, 70% de los productos había que tenerlos. ¿Por qué? Porque te mejoran la vitrina, te mejora el contenido, es arroz graneado, pero, y es necesario tenerlo. Por ejemplo, también si nos vamos a un mini market, claramente a lo mejor hay un 20% de los productos que es lo que más se vende, pero claramente tenéis que tener de todo un poco. No solamente podéis vivir de esos tres productos. Si tú vas a un restaurante, y también el otro día asesoré a alguien que tenía restaurantes, y tenía una carta, me acuerdo que tenía una carta que tenía, no sé, 50 platos. ¿Y saben lo que es tener 50 platos? Estar preparado para esa persona que está pidiendo dentro del menú, el menú 1, menú 2, menú 3, tener carne, es una locura, porque hay que prepararse para todo eso. Entonces le dije, mira,
a una lista, o dime tú, cuáles son, hasta una estadística del último mes, de todos los días. Y agarra qué producto, qué menú o qué plato es el que más sale durante el mes. Te vas a dar cuenta que el 80% de tu gente generalmente te va a pedir el 15% de tu carta. O el 10. Generalmente hay un par de platos que son los que más salen. Si tú sumás a lo mejor de los 50 platos, hay 8 o 10 que es lo que se vende. Y eso es, ¿por qué? Porque el otro plato igual tenéis que tener un menú para que se vea bonito, para que tenga contenido. Pero en definitiva, lo que más vaya a vender va a ser el 20% de tu carta. Y ese 20% es el que tenéis que prepararlo de tal forma que salga rápido. Porque si la mayoría de la gente te va a pedir ese 20% de la carta, obviamente tenéis que prepararte, que esos platos son los que tenéis que prepararte para que salgan más rápido, tenéis que preocuparte de que tengan mayor rentabilidad, porque eso es la mayoría, eso es lo que realmente te está dando a ti. El otro 80% es puro cacho. Imagínate tener 40 platos que tenéis que tener un poco de cada cosa, porque alguno salió cada un mes o cada 20 pedidos sale uno. Yo te recomiendo que tú reduzcas la carta lo mínimo posible, veas cuáles son los productos, los platos que realmente salen, métele unos 10 o 15 platos más porque es decoración, pero y este ámbito que es o este concepto que es la ley de Pareto funciona en los restaurantes, funciona en las tiendas de ropa, que también automáticamente el 20% es lo que más sale, en todo ámbito. Entonces, también, hemos visto un montón de conceptos a lo largo de estos programas. Se me quedaron estos dos, que es el ahorro y también la ley de Pareto. Así que es importante también que incorpores este tema dentro de tu negocio, dentro de tu emprendimiento, hagas un listado y te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Haz una estadística. A lo mejor no van a ser el 20%, puede ser el 18, el 22, el 25, da lo mismo. Pero el concepto es súper claro. Hay muy pocos productos que son los que a ti te dan de vivir. Bueno, eh, vamos a hablar, ahora me voy a poner un poquito más, que tiene que ver con el emprendimiento. Claramente tiene que ver con el emprendimiento, pero no es más, que no son técnicas de emprendimiento ni nada, sino lo que yo quiero, de repente me coloco más, leo otro tipo de libro, eh, y me coloco más, a medida que uno va envejeciendo, se pone más, no sé si romántico, o empieza a valorar más las cosas del día a día. Me pasaba que yo vivo acá al lado de la playa, y un amigo muy importante mío que se murió, que se enfermó, que estuvo un año en su pieza sin salir, lo fui a ver y no podía salir porque lo podía tomar un virus. Y lo que más él apreciaba era, me dijo, lo único que me gustaría ir a caminar a la playa. Un día de sol y que ojalá pata pelá, de tal manera que pueda estar en la arena. Y también me gusta cuando me tengo que hacer, porque he tenido cáncer, la quimio en Santiago, porque una vez al mes voy de Viña a Santiago y puedo bajar el vidrio y respirar el aire de Casablanca y ver las viñas. Imagínense, eso uno lo tiene todos los días. Entonces hay muchas cosas que uno las tiene pero no las valora hasta que llegue el momento que uno las valora. Y eso son etapas de la vida donde uno recorre y por lo tanto, pero te va a llegar. Yo que ya tengo 54 años, la verdad que hoy día estoy cada vez más valorando lo que tengo en el día a día, estoy cada vez más valorando lo que es el proceso, más que llegar al destino final. Así que también hacemos un llamado a que una cosa es hacer negocio, emprender y todo, pero también es súper importante y en el día a día poder vivir y valorar lo que uno tiene. ¿Y por qué digo esto? Porque pasó algo extraño. Yo aquí, bueno, muchos saben, o lo que no saben, yo tuve una cadena muy importante que es la que hoy día me abre las puertas en todos lados, que es el famoso Kamikaze, donde tuvimos más de 18 locales, un local 8 o 9 propio, 8 franquicias, uno que abrimos en México. Y la verdad que es uno de los mejores negocios. Y mejores negocios porque, imagínense que éramos cabros y éramos 3 socios, pero nos hicimos muy amigos después. Cada uno hacía X tarea y al final nos hicimos muy amigos, pero cada uno hacía lo que estaba enfocado. Pero el tema de fondo es que lo valoro mucho porque era una edad, imagínate si teníamos 22 años y éramos los reyes del carrete. Eh, tengo una experiencia, una anécdota,
que imagínense en el minuto donde el kamikaze era full. En Reñaca era potente, en Iquique, en Pucón, en La Serena, era muy potente. Y hay un gallo que siempre se agarraba a pelear que me tenía enfermo. Y llegó un minuto que yo lo corté. Le dije, ¿sabéis qué más, weón? Me tenéis la cagada del kamikaze, a cada rato te agarráis porque te curáis y la verdad que te voy a bloquear la entrada. Y lo bloqueé la entrada a nivel nacional. Y este gallo iba a Pucón, no podía entrar, y a Iquique no podía entrar, y la verdad que llegó todo con la cola entre las piernas y me dijo, Ranzo, ¿sabéis qué? Mira, y me dejó un sobre, me acuerdo. Abrí el sobre, habían dos escrituras. Y este gallo tenía unas parcelas en Laguna Verde, y me dejó unas parcelas, vi el sobre y me dijo, mira, están firmadas estas parcelas, y están firmadas por mí. Cualquier cagada adicional que me mande, cualquier pelea, tú lo firmes y las parcelas son tuyas. Son mi garantía, pero por favor déjame entrar al camino. Imagínate lo que era en esa época, cabros de 22, 23, 24 años ganando buenas lucas, teniendo una cadena a nivel nacional, y el público era mi amigo. O sea, imagínate si la llevábamos. Po. Así que la verdad que dentro de mi empresa ha sido una de las empresas más exitosas, pero más por ese concepto. Porque era una empresa más que llevaba de todo, tenía muy buena onda, era todo de la misma edad, era muy sana, porque acuérdense que nosotros dentro del Kamikaze veíamos qué hacía nuestro cliente que iba a la noche durante el día. Y hacían raid, y hacíamos el raid, el Kamikaze Cup. En ese entonces todavía existía, o sea, partía el pádel. Hace 30 años el pádel era boom. Después tuvo una tremenda caída. Pero en su minuto también nuestros clientes jugaban pádel, y hacíamos un campeonato de pádel, después hacíamos el campeonato de fútbol y seguíamos los clientes durante el día. Así que la verdad que fueron, por eso que le mando un tremendo saludo a mis dos socios, a Toño Calleja y José Miguel Rollins. Lo estimo demasiado y claramente ha sido una de las mejores sociedades de mi vida. Y llegó tal que este kamikaze, estoy re bien aquí, deja eliminar aquí que sean algunas cositas. Este kamikaze que está acá, nos llama mucha atención esta bandera. Porque cuando ustedes tengan un emprendimiento no solamente es importante el logo, sino el logotipo, el isotipo. Y nosotros la bandera era la bandera kamikaze que todos conocen. Uno veía esta bandera de fondo, yo tengo claro que muchos de ustedes han visto esta bandera en las fundas de Jeep, que le llamaba mucho la atención, que fue una estrategia que hicimos en ese entonces, que fue muy viral. Todos querían tener la funda de Jeep en su Vitara, en sus diferentes autos. ¿Por qué? Porque los Jeep que podían tener eso tenían entrada liberada hasta las 2:30 y era como una publicidad flotante. Me acuerdo que hicimos más, no sé, eran miles de fundas dando vueltas y llamaba mucho la atención esta bandera. Pero esta bandera era la bandera del sol naciente. Que son el kamikaze, obviamente son estos aviones japoneses, que eran los aviones de suicida. Pero la bandera sol naciente era lo que más llamaba la atención, bueno, junto con el nombre. Posterior a eso, cuando ya me casé, estuvimos más de 15 años en el tema de kamikaze, estuvimos buscando negocios nuevos, nos metimos en el área inmobiliaria, empezamos a construir edificios de puro patudo porque no entendíamos nada con el tema de los edificios, el tema de los bienes raíces. Y dijimos, bueno, ¿cómo le colocamos? ¿Y qué pasó? Le colocamos ISN porque era Inmobiliaria Sol Naciente. ¿Por qué? Porque esa bandera es el sol naciente. Entonces, quisimos seguir con el mismo tema y le pusimos ISN Inmobiliaria como Inmobiliaria Sol Naciente y ahí también se ve atrás que está la misma bandera. En algún minuto en una foto que me quise tatuar el logo Kamikaze porque ha sido parte de mi vida y me ha abierto muchas puertas porque cada vez que voy en ciertos lugares que a lo mejor es mucho más difícil entrar porque tengo varias empresas, la verdad cuando hablo del kamikaze, tú eres dueño del kamikaze, estoy obligado a hablar unos 20, 25 minutos y en definitiva me hago amigo los gallos y me salen los negocios. Entonces, y es una de las empresas importantes que he tenido, por lo tanto, estoy seguro que de aquí a un tiempo voy a tener la bandera tatuada. Pero me pasó algo muy extraño. Como yo les decía, y hoy día tengo más tiempo, estoy un poco más fanático de lo que es la lectura. Y la lectura de negocio, la lectura de emprendimiento, la lectura de empresas, la lectura de diferentes conceptos. Y hay un concepto que me llamó profundamente la atención y que en poco tiempo me he enamorado de ese concepto. Y traté de desarrollarlo para que ustedes tengan claro lo importante que es entender este concepto para la vida cotidiana. Y es esto, es eso. Eso hoy día no dice nada, pero para mí dice mucho.
Porque esto esquema japonés es una frase, son dos palabras japonesas. Y que lo comenté en 2 o 3 programas anteriores, pero muy general. Hoy día yo lo quiero ver más específico. Creemos que es súper importante que lo entiendan a fondo porque les puede cambiar el día a día, les puede cambiar la forma de ver la vida. La primera palabra, que son estos dos símbolos japoneses, es iki. Y el iki es la vida, es vivir. Y gai es valor, es el propósito de la razón. Este ikigai, que es el propósito de vivir o la razón, otros dicen por la cual yo me quiero levantar todos los días temprano, se llama ikigai. Pero este ikigai, que es lo que todos tenemos que tener claridad lo que es el ikigai y tenerlo ahí como una línea por la cual uno necesita llegar a tener ese ikigai. Entonces le quiero explicar más o menos cómo funciona, porque literalmente el ikigai significa vivir con propósito, vivir con una razón para existir. ¿Y cómo nace? De repente estaba en YouTube y me llamó la atención porque hay muchos cabros, hijos míos, que tienen 24 años, yo tengo 3 mujeres, y la verdad es que no tienen televisión en la pieza. Qué raro, y no ven televisión nacional, y no ven canales nacionales. Y siempre les he preguntado a mis papás, no quiero televisión, si es pura mugre. La verdad es que no hay nada que ver. Entonces hoy día ellos buscan lo que nosotros no podíamos hacer antes. Nosotros estábamos obligados hoy día, antiguamente, a colocar la tele y ver lo que ellos querían que nosotros viésemos. Hoy día en YouTube uno tiene de todo. Entonces yo los ayudo que si usted, o sea, los quiero llevar a que si a ustedes les gusta el paisajismo, pueden ver millones de videos de paisajismo. O de literatura, o de Grecia, o lo que ustedes quieran. Bueno, yo me metí en este tema del emprendimiento y de repente me aparece esta palabra y después yo también voy a charlas. Yo doy charlas, pero también me pongo al otro lado y también cuando hay unas buenas charlas que vienen de afuera también voy a todas. Y también varias veces escuché este tema, la palabra Ikigai, pero nunca profundicé. Bueno, busqué Ikigai en YouTube y me apareció este tema. Y ahí les quiero dar un resumen, porque no sé si ustedes vieron el documental en Netflix que se llama Las Zonas Azules. Las zonas azules son, ¿qué zonas azules? Son los países o son los lugares donde hay más octogenarios en el mundo. O sea, gente que pasa los 100 años. Esos son las zonas azules. Hay un documental muy bueno en Netflix donde el número 1, que es el que tiene el récord Guinness, que es un pueblito que está en Okinawa, en Japón, que se llama Omiji, que es un pequeño pueblito que está entre la selva y el mar, que se llama Omiji. Ahí más del 50 o 60% de la gente pasa los 100 años. Mira lo importante que es. Entonces, esta gente que se llama, aquí tengo un torpeo, que es Frances Miralles con Héctor García, estaban investigando esto de las zonas azules. Entonces quisieron viajar al lugar número 1 del mundo para entender por qué la gente dura más de 100 años. Y la verdad que, porque bueno, han escrito harta literatura, lo pueden buscar, y ellos trajeron este concepto del Ikigai porque dentro de toda la gente que entrevistaron, me acuerdo que hasta el profesor de tenis tenía más de 80 años, empezaron a entrevistar a todas estas personas y sacaron este concepto que ellos lo tienen involucrado con Japón, que se llama Ikigai, que es una filosofía ancestral para toda la vida. Y estos ancianos ancestrales eran alegres, energéticos, optimistas. ¿Y por qué? Porque repetían, hacían lo que a ellos les gustaba. Y el tema del concepto, esto que queremos traspasarle, que es por qué la razón por la cual necesitas levantarte todas las mañanas, aquí hay cuatro círculos. Y esto es, cuando termine, es importante que le saquen una foto. Y que después, cuando termine este YouTube, que ustedes vayan a YouTube y empiecen a buscar este concepto, porque la verdad que va a ser muy enriquecedor y le va a servir mucho en la vida. El primer concepto, estos son 4 círculos. El primer círculo dice, ¿qué es lo que tú amas hacer? Entonces, de lo que ustedes aman hacer, hagan un listado. Amo la naturaleza, amo sacar fotos, amo el tema del periodismo, amo a mi familia, amo a los perros, anoten todo lo que efectivamente amen, ¿ya? Eso es súper importante. Por otro lado, analicen ustedes para qué son buenos.
¿Para qué son buenos y cuáles son sus talentos? Entonces, preocupen, ya, dentro de lo que ustedes aman, a lo mejor es un listado de 12 cosas, pero a lo mejor de esas 12, a lo mejor solamente 2 o 3 ustedes son hábiles o encuentran que tienen un talento asociado. Entonces, amas algo y adicionalmente tienes un talento. Mira qué importante. O sea, porque eso en definitiva es la pasión. Es, amo hacer algo y más encima soy bueno. A lo mejor tú dices, oye, es que no tengo claridad para lo que soy bueno, pero de repente, ojo, porque hay gente cercana a ti, amigos, familiares, que te pueden decir para que tú eres bueno. Eh, a lo mejor tú eres muy bueno para dar consejos, para escuchar, y nadie te lo había dicho. Pero a lo mejor si te lo han dicho 2 o 3 veces, tú dices, oye, ¿sabes qué? Todos me han dicho que soy bueno para esto, o todos me han dicho que soy bueno para dibujar, o para cantar, para lo que sea, y a lo mejor tenéis que profundizar en eso. El tercer círculo habla qué es lo que el mundo necesita o cómo yo puedo solucionar algún problema. Siempre hemos escuchado que el mundo está lleno de oportunidades, pero las oportunidades salen ¿de qué? Salen de los problemas, de las crisis. Y siempre hemos dicho que es súper importante tener la antena bien parada. ¿Para qué? Para ver cuáles son esos dolores de la gente, cuáles son los problemas, para yo poder solucionarlos. Si yo lo soluciono, automáticamente puedo, y lo puedo monetizar, tengo un negocio. Pero hasta el momento estamos hablando qué es lo que vamos a hacer, cuáles son mis talentos, para qué soy bueno, y si el mundo alguno de esas cosas los necesita, y si alguna de esas cosas lo puede solucionar. Y el cuarto es el más importante, que es, ¿me podrán pagar por ello? Imagínense juntar estos 4 círculos, hacer algo que yo amo, que yo sea hábil para traspasarlo, que soluciona un problema de la gente y adicionalmente puedo vivir de ellos, porque me pueden pagar. Cuando yo junto esos 4 círculos, se logra que lo que yo vamos a hacer junto con mis talentos se hace la pasión. Es la pasión por hacer algo. Por otro lado, si es que yo lo vamos a hacer y adicionalmente el mundo lo necesita, soluciona un problema, es la misión. ¿Qué pasa, Jota? ¿Ah? ¿Está bueno o no? ¿Sí? Ya, listo. Y por otro lado, porque te veo así bien, ¿cómo se llama? Interesado en el tema, pues. Ya, perfecto. Y por otro lado, está la profesión. O sea, si yo lo vamos a hacer y adicionalmente soy bueno y me pueden pagar por ello, tengo una profesión. Y si automáticamente, adicionalmente, soluciono el problema de la gente, es mi vocación. Todo esto, si se junta, está el famoso Ikigai. Entonces, es súper relevante entender esto, porque es súper importante de alguna forma que ustedes lo tengan como destino, lo tengan, o entiendan muy bien el concepto para que en algún minuto puedan lograr su Ikigai. Hay muy poca gente que ha logrado su Ikigai. Y el Ikigai va cambiando temporalmente. Porque hay personas que a lo mejor yo cuando chico me gustaba algo, me gustaba el fútbol o me gustaba pintar, y yo en ese entonces, cuando era chico, tenía mi Ikigai, pero resulta que después alguien me invitó a pescar, o alguien me invitó a tomar fotografía, o alguien me invitó a cualquier cosa, y me encantó eso. Entonces, lo que yo pensaba que era mi Ikigai, a medida que yo vaya cambiando el tiempo en forma temporal, la verdad que a los 20 años puedo tener un Ikigai, a los 30, pero tienes que encontrar tu Ikigai. En este ejemplo, yo me analizo a mí. Y en este caso, es importante, ¿por qué es importante para emprender? Porque claramente un negocio con propósito tiene mucho más energía, más foco y genera un impacto mucho más profundo. En ejemplo práctico, la verdad que yo he pasado por varios Ikigai, pero hay ciertos negocios que a lo mejor lo puedo hacer por lucas. Ya gano plata, pero me apasiona, lo amo, soy hábil, no. Me apasiona tampoco. Soluciona el problema de la gente más o menos. Y la verdad es que cuando uno hace solamente por plata, te falta algo en la mesa. Te falta el tema de hacer algo como con vocación, con misión, con pasión, porque cuando tú juntas tu Ikigai, la verdad que te levantas todos los días temprano feliz porque lo quieres hacer. Y automáticamente cuando uno quiere hacer las cosas, porque estás feliz, porque estás lleno, las lucas empiezan a llegar solas, porque lo vas a hacer bien. Entonces hay mucha gente que más que trabajar por su pasión, trabajan por lucas. Hay muchos jóvenes que hoy día los contratan a lo mejor ganando un 30% más, pero en algo que no les gusta y lo están haciendo por la plata. Entonces el consejo nuestro es no. Es, si hay algo que te apasiona,
y te pagan poco, trabaja en eso por lo menos 2 o 3 años. Aprende todo, pasa por la mayor cantidad de puestos posible. Si estás en un restaurante, tenés que pasar, ojalá, de chef, de administrador, cortar las papas, de mesero, de cajero, de todo. ¿Para qué? Para que cuando tú tengas tu restaurante propio ya tengas ya hayas pasado esa experiencia y ese conocimiento adquirido el que te va a servir para bajar la tasa de fracaso que a nosotros nos llama la atención, que como dijimos, el 90% del país, o sea, el 90% de los emprendedores fracasan en el primer año. Eso es por lo mismo, porque están haciendo cosas que lo hacen por la plata, pero no por algo que realmente le llama la atención. Entonces, hoy día yo he pasado por harto Ikigai, pero hoy día que tengo 50 años, 54 años, la verdad es que hoy día lo que más me apasiona es esto. ¿Qué es lo que yo amo dentro de todas mis cosas? Que amo a mi familia, amo muchas cosas, pero amo el tema del emprendimiento. Amo el traspasar. Entonces, una cosa, amo lo que es el emprendimiento, las empresas, los negocios. Creo también que soy bueno enseñando, que tengo la habilidad para poder hacerlo. También el mundo necesita educación financiera. Entonces yo también veo en nuestro tercer círculo que es algo que también el mundo lo necesita. La gente necesita saber de Lucas, necesita saber de educación financiera porque es lo que falta hoy día. En términos claro, y yo estoy totalmente en desacuerdo con un 20 o un 30% de lo que hoy día se enseña en los colegios y en las universidades. Creo que es una enseñanza tradicional. Yo eliminaría un 20%, 30% de grasa e incorporaría temas de negocio. Educación financiera. Las lucas se hacen con educación financiera, no con teoría. Y por eso que es importante que ustedes sigan yendo a charlas, que lean, que se eduquen, que hagan su efecto tribu, que se junten con emprendedores, que hablen de lucas, porque es lo que falta hoy día para la juventud. Bueno, ¿me podrían pagar por enseñar a emprender? Claro, que sería mi modelo de negocio. Pero hoy día tengo 10 empresas que están funcionando perfecto, vivo de ellas y por lo tanto hoy día, si analizo mi tema, tengo las 3 primeras, pero hoy día yo hago todo esto gratis. Nunca he cobrado por charlas. ¿Por qué? Porque quiero llegar a la mayor cantidad de gente posible con un idioma súper claro. Ojalá no los grandes empresarios, quiero llegar a los pequeños empresarios, a los de la población, a los mini, el que hace sopepilla, el que hace pan, el que hace suéter, el que no tiene educación financiera. Yo quiero ayudar a mucha gente para que puedan escalar en algún minuto, para que puedan generar empleo, porque lo que necesitan los países son empresas que generen empleo. Entonces, el cuarto tema me falta, a lo mejor en un año más, en 2 años más voy a hacer mi empresa de emprendimiento, de tal manera que si tú tienes algún problema de negocio, puedas tocar el timbre y puedas hablar con alguien que te pueda asesorar de qué es lo que yo haría, pero qué es lo que yo haría porque tengo experiencia en el tema. Entonces, ¿cuál sería mi Ikigai en este caso? Ayudar a las personas a mejorar su vida, enseñándoles a emprender y poder lograr su libertad financiera. Eso es lo que hoy día es mi Ikigai, pero claramente, dado que llevo muy poco en esto, tampoco tengo algún modelo de negocio para cobrar lucas. Ahora, las 10 leyes dentro de esos mismos libros, oye, este libro que habla del Ikigai, lo pueden comprar en librería, hoy día está en más de 27 países, 27 idiomas, y entiendo que es el libro número 1 que se vende en India. Así que está en toda la librería, y este gallo o Miralles con su amigo que volvieron y leyeron esto, hoy día viven de eso, y viven haciendo conferencias a nivel mundial. Entonces, lo primero que ellos tienen como ley, que son los octogenarios que tienen más de 100 años, es mantenerte activo. Ellos no se jubilan. O ellos lo que dicen es que es súper importante sentirse útiles para la comunidad, porque si uno no se siente útil, la verdad es que es una antesala a la muerte. Entonces, ellos son activos, no es que se jubilen, sino siguen haciendo, aunque sea una actividad rutinaria, pero como es una actividad rutinaria que realmente les gusta, que les apasiona, no tienen problema en hacerlo. Después, ellos dicen, bueno, hay que tomarse las cosas con calma, hay que evitar el estrés. Hablan mucho también de lo que es la naturaleza, de estar incorporados cierto tiempo con la naturaleza, que tiene una energía especial. Lo otro que dicen es, no comas hasta llenarte. O sea, hay que comer menos que el hambre. Esa es la frase que ellos toman. Porque dicen que la idea es no obligar al sistema digestivo a trabajar más de lo normal. Entonces, si tú tienes hambre, come hasta el 80% del hambre.
Cuida a tus amigos. Es fundamental el tema de la amistad. ¿Por qué? Porque ahí tienes sentimiento de pertenencia, de seguridad. Los amigos generalmente son una red de protección y al final te van a sostener emocionalmente cuando tú tengas algún conflicto. Pero ojo con los amigos, porque yo por lo menos yo podría decir que los amigos los puedo contar con los dedos de las manos, la verdad. Uno tiene muchos conocidos, pero ¿cuáles son los amigos de verdad? ¿Cuáles son los que están ahí? Son los que están ahí cuando tú los más los necesitas, cuando estás cagado, cuando no tienes lucas, cuando tienes algún problema, y los que se te acercan para ayudarte, esos son los amigos de verdad, no los que están contigo cuando estés arriba. Eh, ellos entrenan para su próximo cumpleaños. La verdad es que yo lo miraba al revés. A mí no me gusta celebrar los cumpleaños. Eh, Creo que uno va envejeciendo. Pero ellos al revés, me llama la atención porque ellos lo celebran. De hecho, se sienten orgullosos de cumplir un año más porque quieren llegar y pasar estos 100 años. E incluso cuando lo celebran allá en Okinawa, les dan un diploma a todos los que pasan los 100 años. Bueno, y celebran lo que es la vida. Después sonríen, manejan la cultura del perdón. Ellos perdonan mucho, dicen que no hay rencillas, no hay rencores. Ellos saben perdonar, saben vivir el día a día, pero dar vuelta a la página. Cuando alguien ya te cagó, cuando tuviste algún conflicto, un problema, la verdad que ya es un pasado y no podéis vivir de ello. No podéis tener esos recuerdos porque te hacen mal. Entonces, olvídate de eso y hoy día hay que, o por lo menos lo que ellos dicen, que claramente está la cultura del perdón. Después está el tema de la conexión con la naturaleza, que ellos le llaman Shinrin-yoku, que se llama baños de bosque, donde por lo menos te dicen que un par de horas a la semana tienes que encontrar con la naturaleza y abrazar los árboles. Mi mamá tiene 87 años y siempre me da la atención, yo tengo un campo en Casablanca y hay unos tremendos árboles, pero cada vez que va a Casablanca se abraza de un tremendo árbol. Y yo decía, puta, mamá, la ella media loca mi vieja, pues, puta, ¿cómo se ponen a abrazar árboles? Pero la verdad que me llama la atención y hoy día leo un libro y eso se llama Baños de Bosque. O sea, realmente existe el concepto. Y lo que dicen es que una vez a la semana tienes que estar conectado con la naturaleza. Tienes que estar conectado con los árboles, con los verdes, con la tierra, con la arena. Hay una energía especial y esa energía ellos la incorporan dentro de su vida y por lo menos lo tienen incorporado en su vida que tienen que estar con la naturaleza por la mente una vez a la semana. Así que hoy día entiendo mucho más a mi vieja, ya no le digo vieja loca, la verdad que todos los viejos tienen ciertas experiencias que hay que aprender y hoy día ya estoy abrazando árboles, así que si me ven abrazando un árbol, recuerden es por eso, es por lograr el tema del Ikigai. Dar las gracias, es una pena tener que darse cuenta de lo que tenemos cuando se pierde. Este es el dar las gracias como un antídoto a la negatividad. Entonces ellos también viven con el tema de la positividad. Es difícil juntar todo esto, pero bueno, es así como ellos logran 100 años y lo que estamos traspasando acá es solamente información. Y después, que es súper importante, es el vivir del momento. No hay que proyectarse ni el pasado ni el futuro. Lo que sucedió para atrás ya no se puede cambiar y lo que viene es difícil de predecir. Entonces, de repente uno se pone un objetivo de decir, ¿sabes qué más? O los cabros hoy día dicen que voy a estudiar un máster que se demora 4 años. Pero se sacan la cresta durante 4 años y cuando logran su máster, su diploma, ahí recién logran el objetivo, están felices. Pero tienen 4 años de un difícil proceso. Lo que dicen ellos es que disfruta el momento, disfruta el proceso del máster. De tal manera que cuando tú logras el máster, la verdad que viviste 4 años feliz por tratar de lograrlo, pero no lo pusiste como el único objetivo final, porque si no lo lograste, fuiste un fracasado. Y cuando lograste el máster, después se colocan otro objetivo 3 años más. Entonces, estos dicen, vive el momento el día a día. Es el que está hoy día. Y por lo tanto, lo que yo te llamo, si lo referimos al tema del emprendimiento, es trata de hacer algo que realmente te apasione, emprende con algo, acuérdate de lo que es el producto mínimo viable, si tú tienes algún producto o servicio que ya le puede interesar a alguien, ya es importante. A lo mejor ya puedes hacer un negocio. No esperes a tener producto terminado, no esperes a tener servicio terminado, porque la verdad que eso se puede demorar mucho y en definitiva nunca vaya a partir. Entonces es súper clave partir ahora. Y el camino te va llevando. Es clave estar transitando diferentes caminos porque a lo mejor tú crees que partiste por un producto X y en el día a día te diste cuenta que se vende más el I y después te enfocaste a vender solamente el I.
Em, y el último es, obviamente, coloca el Ikigai como el centro de tu vida. ¿Cuánto falta, J? Más o menos. Ya. Otro concepto importante que también queremos transmitir es lo que se llama la cuenta corriente bancaria. Pero no es una cuenta corriente bancaria de números, o sea, no es una cuenta corriente, imagínense que está ahí en el banco. Lo que estamos hablando acá es la cuenta corriente bancaria emocional. La cuenta corriente bancaria emocional imagínense que es un cofre o es una misma cuenta corriente de un banco donde uno hace depósitos y también egresos. Entonces es importante, esto es lo que del libro de Stephen Covey, donde imagínate un lugar de monedas y billetes, entonces donde acumulas confianza y buenas vibras. Cada gesto positivo es un depósito y cada desliz es un retiro. Entonces, el cuenta corriente bancaria emocional es lo que uno tiene con diferentes personas, con tu hermano, con tu papá, con tu abuelo, con tu amigo. Uno sabe a quién has dejado de lado. O de repente uno hace depósitos en el sentido de que lo saluda, lo llamas por teléfono, le das un regalo, lo invitas a comer, o solamente le haces un llamado para ver si está bien. Todos esos son depósitos. Pero cuando lo dejaste de lado, nunca más lo llamaste o tiene algún problema, esos son obviamente, son deslices, son cosas que te juegan en contra. Entonces uno tiene que tener esa cuenta corriente emocional, la tiene que tener más o menos balanceada y claramente mucho mejor que tenga más temas positivos que negativos. Entonces, hagan un análisis porque uno tiene una cuenta corriente bancaria emocional con todas las personas que te rodean. Y ojalá esa cuenta corriente bancaria tiene que ser positiva. En el tema de los negocios, uno hace un negocio, pero siempre me ha pasado en todos los negocios. Siempre veo las mismas personas, siempre tienen diferentes necesidades y de repente le vendo un producto, después le vendo un servicio, después le vendo esto otro. Y también en el negocio también es importante la cuenta corriente bancaria emocional en el sentido de no solo preocuparse de los números, sino preocuparse de estar bien con el cliente. El cliente tiene muchos proveedores, pero si uno de los proveedores es el que está preocupado, lo llama y está mucho más presente, la verdad cuando tenga que tomar alguna decisión de compra o algo, te va a tomar en cuenta. Y también de repente, por ejemplo, uno está al debe con sus viejos. De repente, yo también creo estoy al debe de repente con mis viejos que ya tienen cierta edad y tengo que sacarlo a pasear y sacarme el auto muchas veces, hoy día no manejan y siempre me dice, Renzo, para donde vaya, llévame. O sea, eso es lo que me dice mi viejo, imagínate. Y de repente uno sale, puta, pero me va a contar la misma historia de siempre, porque me ha contado la misma historia 37 veces. Y yo tengo claro que si lo voy a subir arriba del auto, me va a contar la misma historia, camino de Villa Alemana. Generalmente nosotros lo llevo al círculo italiano los días miércoles y me cuentan las mismas 4 historias de siempre que me las sé de memoria. Pero bueno, hoy día bueno, hay que nosotros no pasar exactamente lo mismo, a lo mejor yo voy a ser mucho más repetitivo y claramente hay que aguantarse, hay que aguantarlo a él, hay que aguantarse a uno mismo porque te va a pasar a ti y es parte de la cuenta corriente bancaria, de tal manera que cuando ya no estén, uno se va a hacer una autoevaluación y decir, ¿sabes qué más? La verdad que me siento al debe. Me faltó haber hablado más con él, o me faltó haber hablado más con X, o de repente uno se cree mucho que te va bien en el negocio, lo dejaste de lado, porque te empezó a ir bien, abandonaste a tu gente, abandonaste a la gente que trabaja contigo, abandonaste a tus clientes, y después cuando fregaste te diste cuenta que la verdad que hiciste un muy mal trabajo en la cuenta corriente bancaria emocional. Bueno, la confianza, que son los depósitos, es cuando uno promete, tiene que cumplir en los negocios, uno tiene que oír bien, siempre estar escuchando más que hablando, tener respeto, bondad, siempre ser coherente, cumplir con tu principios, apreciar los logros ajenos. O sea, cuando uno, la verdad que uno siempre, a mí me llama la atención, la gente, y siempre he dicho que hay que alejarse un poco de la gente tóxica, porque hay mucha gente que no le gusta verte crecer. Uno tiene alguna idea, pero te echan para abajo. Y obviamente lo que hay que hacer es salir un poco de la zona de confort y hablar con gente que realmente te tire para arriba. Gente emprendedora, gente empresaria que lo único que quiere es que te vaya bien, que celebre tus éxitos. Pero ¿cuándo te han celebrado tus éxitos? ¿Cuándo te han felicitado? Es re poco. Uno generalmente habla de las cosas malas, pero no las partes positivas de la gente. Eh, Obviamente pedir perdón, pedir lo siento cuando uno mete la pata, pero también es importante cuáles son los retiros, que es cuando uno rompe los compromisos, cuando uno llega tarde,
cuando uno critica, cuando uno es doble estándar, cuando uno no reconoce los problemas y culpa a los demás. Todos esos son retiros. Entonces la cuenta corriente emocional es importante. ¿Por qué? Porque tú tienes que tratar de contar con un saldo de relaciones fuertes, de cooperación, y que tienes que tener una cuenta positiva. Y la idea clave de esto es que cada interacción es una transacción. Entonces, las relaciones que se fortalecen cuando los depósitos superan a los retiros y se deterioran cuando ocurre completamente lo contrario. Entonces nosotros hablamos de dos conceptos importantes que también lo incorporamos, que yo lo he aprendido mucho durante mis 30 años de empresario en diferentes empresas, donde nosotros como programa no solamente queremos hablar de temas de 100% técnicas, de cosas de emprendimiento, para llegar a ser empresario, pero también queremos adicionar conceptos que creemos que les va a ayudar mucho en la vida, pero que adicionalmente se llevan a los negocios. A medida que pasa el tiempo, uno empieza a leer y te das cuenta que muchas de estas cosas tienen su asidero, tienen su veracidad y todos estos temas que nosotros hemos dicho que nosotros no estamos inventando nada, sino lo que estamos traspasando es traspasando los temas que realmente consideramos lo mejor de cada uno de lo que leemos. Este tema lo incorporamos dentro del programa 9. Yo no lo tenía incorporado dentro de mis primeros programas, pero por eso le decía que uno parte con algo y no sabe en qué va a terminar. Hoy día pensamos que eran 14 capítulos, yo creo que esto se va a alargar, porque a medida que uno está incorporado en estos temas y tenemos muy buena llegada con la gente, dado los comentarios y hemos aumentado las visualizaciones, uno se entusiasma, yo sigo leyendo libros, sigo sacando mayor información y cada vez que salgo, que leo, que veo una información relevante, la bajo a un resumen, ese resumen lo tengo en una libretita y después me voy al famoso Canva, que es el nuevo PowerPoint. Y en Canva la verdad que se puede hacer de todo, en todo lo que son las presentaciones, la verdad que uno llega a la idea y el Canva te hace todos los monitos y te ayuda mucho a las presentaciones. Por lo tanto, es clave todo lo que se refiere a poder avanzar con ustedes. El primer programa también los invitamos a que para nosotros es súper importante que ustedes sean parte del programa. Es súper importante que interactúen más con nosotros. Es súper importante, a mí me encantan los programas en vivo porque me hacen llamados telefónicos, me hacen preguntas en vivo. Y sé quién está detrás. Y puedo hablar con la señora Juana, con don Roberto, que tiene ciertos problemas en el tema de emprendimiento, y los vemos aquí en el aire. Y podemos conversar. Y a la gente le gusta mucho eso, estar en el aire. Así que, pero en este sentido, como no en el aire, es importante que ustedes nos manden las preguntas porque nosotros las vamos desarrollando en los programas que vienen. Y, eh, y también adicionalmente, también les quiero recordar de que tenemos el auspiciador que es la revista Tel Magazine. Esta revista también es una revista full que apoya a los emprendedores. Y por eso que es importante que nosotros queremos que ustedes nos manden cuál es su emprendimiento, que ustedes creen que sería importante promocionar, porque nosotros como revista vamos a regalar un publireportaje. Un publireportaje que puede ser 1 o 2 páginas dependiendo del tema, pero para ello queremos seleccionar cuál es el emprendimiento, no es el mejor emprendimiento. Cualquier emprendimiento que ustedes tengan que a lo mejor sea novedoso, que solucione el problema a la gente, que no se haya visto anteriormente, ese problema es el que nosotros queremos llevar a la revista. Un publireportaje, estamos hablando que sale como 700.000 pesos valor mercado, pero nosotros vamos a regalar uno gratis. Entonces nosotros como Hotel Magazine Marca TV les vamos a dar esa ventaja, así que por favor los emprendimientos que ustedes creen que es súper importante levantarlos, lo vamos a hacer. Así que acá el J nos va a incorporar después en el postproducción cuáles son los mails de Marga Marga, cuáles son las redes sociales que hoy día estamos manejando. Yo también estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube. Así que bueno, les invito a seguirnos. Y el próximo programa, que es el programa 10, véanlo porque ese es mucho más técnico. Vamos a hablar de qué es mejor, solo o con socios. ¿Qué crees tú? Ese programa es el que viene la próxima semana. Los invito. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.